Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. Hoy está ya disponible la edición número 11 de nuestra revista GLP Automotor. Escaneando este código QR pueden acceder a nuestra página web, donde podrán ver todas las revistas, las 11 que hemos sacado, las 11 ediciones, todos los más de 46 videos que hemos sacado también. El acceso es gratuito. También estamos en todas las plataformas: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, y pueden acceder gratuitamente a través también de este link. Hoy vamos a ver por qué el gas es más barato que el petróleo. El gas siempre será más barato que el petróleo y es menos contaminante, y vamos a ver por qué. Ya hemos visto cómo, y ustedes se han dado cuenta cómo los precios del petróleo han ido subiendo y se han disparado a raíz de la guerra ruso-ucraniana. Y el gas lo transportamos en forma de GNL, gas natural licuado, porque lo que hacemos es transportar energía, transportamos grandes cantidades de energía. Entonces, ya lo habíamos dicho en un video, las 4 formas de fijar el precio del gas en el mundo. Puede ser el precio según un gran mercado doméstico, como ocurre en los Estados Unidos. Tradicionalmente ha ocurrido eso. Eso también está ligado con la ley de la oferta y la demanda. Hay diversos vendedores y diversos compradores. O puede haber un mercado regulado o inclusive controlado totalmente por el gobierno, que es el dueño de la infraestructura, de los gasoductos, y es quien asume los riesgos. Uno de estos ejemplos de mercado controlado y regulado es el caso de Rusia, por ejemplo, donde el Estado es el dueño de todo el negocio del gas. O puede estar indexado al precio del petróleo, depende del precio del petróleo crudo. Y recordemos que hoy el 55% del gas que se vende en el mundo es por medio del gasoducto, por tubería, y un 45% es por medio de barcos transportándose en forma de gas natural licuado. Pero esto está cambiando debido a que, por ejemplo, en el caso del gas que se le suministra a Europa, ya no se le está suministrando por tubería, que era el que venía de Rusia, ahora se está suministrando en forma de GNL, por barco. Entonces, esos precios se fijan en centros mundiales de lo que llaman precios spot y precios a futuro del gas. Resulta que en los años 60 en Holanda se comenzó a indexar el precio del gas con el precio del petróleo. Simplemente para tener ese precio del gas se ponía un precio mínimo de venta, un margen de ganancia y un costo de transporte. Pero ya desde los años de 1990, en el Golfo de México se empezó a hablar del precio Henry Hub, con entregas a futuros de 18 meses. Y ese precio no dependía del precio del petróleo. También en Holanda y para el mercado europeo estaba el TTF, precio TTF, Title Transfer Facilities, desde el año 2003, y este TTF ha ganado protagonismo y prácticamente está indexado al precio del crudo, pues del crudo que se maneja en Europa, que es el crudo de Brent, del Mar del Norte. De hecho, ya se le llama al TTF, se le llama el Brent del gas. Y está el NBP, que es el National Balancing Point, que se maneja en el Reino Unido para el mercado asiático. Depende del precio del petróleo, pero también depende de ciertas condiciones de los contratos que son firmados a largo plazo. Al estar estos 3 precios, que son los que mayormente se comercian en el mundo, estar respectivamente en las bolsas de Nueva York, de Ámsterdam y de Londres, pues pueden generarse especulaciones financieras. Nosotros vemos en esta gráfica cómo el precio del gas en Europa, y a raíz de los problemas que ha habido por la guerra en Ucrania, estos son precios de junio 18 a julio 1 de este año 2022. El gas subió un 45% en el mes de junio de 2022. El precio se ve en euros por cada megavatio hora. Si vemos en el cuadro amarillo, el precio que tenía el gas de los Estados Unidos era 21,27, precio promedio, euros por cada megavatio hora. Pero miren el precio, por ejemplo, que hay en Alemania, 127,54, o en Francia 115, o en Holanda 127, en Italia 129, en España 116. Esto ha hecho que suba el precio de la electricidad, porque prácticamente la mayor parte del gas que se utiliza en Europa es para generación de electricidad. Entonces eso ha hecho, esa guerra en Ucrania ha ocasionado que
los contratos de gas se manejen a corto plazo. Corto plazo es en contratos de gas son contratos inferiores a 8 años. Fomentó este tipo de contratos principalmente entre Europa y los Estados Unidos, ya que Qatar le dijo que no le podía vender gas a Europa. Europa fue a rogar que le vendieran gas, pero a ellos no les interesa vender gas a menos de 20 años. Entonces le dijo que no. Entonces Europa tuvo que firmar contratos a muy corto plazo con países africanos, Nigeria, Senegal, Angola, Congo. Ellos están felices de venderle gas a Europa, así sea por pocos años. Inclusive Europa habló con Israel y con Egipto para que suministren gas porque el desespero es mayúsculo. Tan es así que Estados Unidos ha desviado buques que van para Asia a alimentar allá las grandes centrales y petroquímicas de Asia para que Europa pueda tener gas. Y ya que Europa está dispuesto a pagar un precio elevado, pues no hay ningún problema en que el tío Sam desvíe esos buques y tenga una ganancia elevada. Pero vamos a hablar un poquito más de la historia, antes de ver por qué el gas es barato. La electricidad en Japón de los años 60. Aquí vemos 3 compañías grandes que están dentro de las 10 primeras generadoras de electricidad del mundo. Está la Tokyo Electric Power Company, la Chuba Electric Power y la Kansai Electric Power. Antes de la introducción del gas natural licuado a finales de la década de los 60, las empresas eléctricas japonesas dependían del petróleo crudo y el carbón importado para la generación de energía. Los estadounidenses insistieron en un descuento garantizado para persuadir a los japoneses de que había que sustituir esos combustibles líquidos y sólidos que estaban procedentes de países que eran inestables y riesgosos, como Indonesia y Malasia. Había que utilizar el gas natural licuado, un proceso que ya había sido inventado por la petrolera Phillips en los años 40, y ya para el año 69 salía el primer cargamento de GNL desde un campo de Alaska hacia Japón. Entonces, cuando llegó la crisis petrolera del año 73, los Estados Unidos los convencieron a los japoneses de arriesgarse con este combustible. Los japoneses estuvieron de acuerdo, pero solo si se garantizaba que esos precios de ese nuevo energético, GNL, tendrían un descuento con respecto a los precios en su momento del petróleo. El petróleo no solo era escaso para esa época, sino que era muy caro. Pero los compradores japoneses también querían un techo, o sea, un precio límite, para que eventualmente en un futuro esos choques del precio del petróleo no se tradujeran en precios de gas también muy altos. Entonces, en esa relación comercial, los consumidores japoneses, que eran las grandes empresas eléctricas, acordaron contratos a largo plazo y un precio mínimo garantizado de gas natural licuado. Esos contratos se firmaron a 25 años y posteriormente se concretaron a mediados de los 90 con Qatar, que llegó a ser y hoy en día sigue siendo un gran suministrador de gas natural licuado, y adicionalmente fueron mejorados las condiciones. Qatar le mejoró las condiciones después del accidente de la planta nuclear de Fukushima en Japón en el año 2012. Ya a dejar de producir energía nuclear para producir energía eléctrica, pues a Japón le faltaba energéticos para producir esa electricidad. Ahí fue cuando Qatar llegó a mejorar los contratos. Ese ejemplo lo siguieron Corea y China, con gas de Qatar y de los Estados Unidos. Para la mayor generadora de electricidad, que es KEPCO, Korea Electric Power Corporation, y la China Huaneng Power International. Estas también están dentro de las 10 primeras compañías generadoras de electricidad del mundo y generan toda su electricidad con gas. Y ha sido tal el éxito que hoy en día los cataríes tienen inversiones gigantescas en el Golfo de México y están sacando todo ese gas en compañía de los Estados Unidos. Aquí estamos viendo 2 de los grandes líderes del mercado del gas natural licuado, que son los Estados Unidos y Qatar. Entonces ese precio histórico comparativo, aquí vemos unos precios, la línea roja es el gas natural, en la derecha está el precio por cada millón de BTU y a la izquierda está el precio del petróleo Brent en dólares por barril. Vemos cómo desde el año 91 ha ido fluctuando. Vemos que prácticamente después del año 2008 más o menos se han ido separando esas curvas.
el gas prácticamente ha estado más bajo que el precio del petróleo. Y eso se ha ido incrementando también desde el año 2016, cuando los Estados Unidos empiezan a introducir al mercado grandes cantidades del gas natural licuado a partir del gas de esquisto o el shale gas. Esas grandes cantidades de gas que están sacando los Estados Unidos, pues ha hecho que el precio vaya disminuyendo más y se vaya alejando del precio del petróleo. Aquí vemos el precio del gas en 3 mercados, comparado con el precio del petróleo en un promedio de 4 meses, en dólares por millones de BTUs, en un periodo de tiempo desde el año enero del 2001 a más o menos hasta el año 2013. Entonces vemos cómo los precios del gas de los Estados Unidos es el más bajito, es en la línea azul oscura, está en la parte inferior. Después viene el gas que se comercializa en Europa, después viene el gas que se vende en Asia y ya después viene el precio del petróleo Brent. Entonces así es que más o menos se ha comercializado el gas natural licuado en el mundo. Los asiáticos pagan un precio alto de todas maneras, aunque lo compran barato, pero los europeos lo compraban todavía más barato porque pues llegaba mucho gas de Rusia y después venían los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos lo que ha querido hacer en este momento es, de los precios que tenían azul oscuro, subirse a la línea anaranjada, venderles alto a los europeos, prácticamente reemplazar el gas ruso por gas estadounidense. Entonces eso llevó a que se sacara en los contratos de gas algo que se llama la curva en ESI. Eso es una línea que vincula el precio del petróleo y del gas natural licuado. En esta curva vemos la línea recta, es una línea de paridad de los contratos. Acá está a la izquierda en el eje vertical el precio del gas en millones de BTU, en la línea horizontal el precio del barril de petróleo en dólares. Y vemos esa línea, la línea en S contractual. Esa línea que forma como una S inclinada hacia adelante y forma esa S y digamos los extremos de la S tienen pendientes positivas suaves. Esas pendientes, el máximo que puede tener esas pendientes es del 16.7% para que sea igual al precio del petróleo, energéticamente hablando. Entonces, en esa curva hay unas consideraciones. Un barril de petróleo equivale en energía a 5.8 millones de BTU, o sea que podemos decir que aproximadamente 6 millones de BTU. Entonces podemos decir en la gráfica que tener una relación de 1 a 6 es lo mismo que tener una relación de 10 a 60. Prácticamente energéticamente hablando podemos decir que un precio de $60 por barril equivale al precio de un millón de BTU, que es $10. La línea recta inferior representa la paridad con el precio del petróleo, tan baja como la pendiente de esa curva lo permita, o sea, esa inclinación. La parte superior y la parte inferior de esa recta son paralelas de esa S. Entonces la pendiente máxima de la recta, ya dijimos, es 16.7 y la mayoría de los contratos de GNL se han firmado entre 20 a 25 años y con pendientes entre 12 a 15%. Eso es lo que ha pasado desde 1970 hasta el año 2022. Se ha mantenido esta fórmula contractual con variaciones en esas pendientes, aunque a inicios de los años 70, para que los japoneses pudieran comprar ese gas y fuera atractivo, la pendiente fue del 4%. Entonces, es decir, tenía un descuento muy alto. Entre más baja sea la pendiente, el descuento es mayor. Ya en el año 2016, cuando entró el gas de los Estados Unidos, el shale gas, y Estados Unidos quería meter ese gas en el mercado, entonces ya fue hasta un 9% la pendiente, sabiendo que se trabajaba con pendientes de 12 a 15%. Entonces, ¿cómo sale esa curva? Primero ubicamos un precio mínimo y máximo para el barril de petróleo en el tiempo, que son los puntos A y B. Luego ubicamos el precio en energía del barril equivalente, o sea, estamos hablando de la relación de 60 en precio a $10 por millón de BTU. Entonces ubicamos ese punto. Esa inclinación de la recta o la pendiente la da esa relación de energía de 1 a 5.8, o sea, de 1 a 6 aproximando. Entonces, si ubicamos ese punto y vamos moviendo la recta, alcanzar con ese punto nos da un grado de pendiente hasta que coincida. Ahí coincide energéticamente el precio del barril con el precio, energéticamente hablando, con el precio del millón de BTU de gas. Se fija un piso y un techo para el precio del gas, que es la línea recta púrpura, que es el punto D, punto mínimo, y el punto D, punto máximo de gas. La parte amarilla representa el descuento otorgado. Entonces hasta ahí digamos que tenemos ciertos precios de paridad con un descuento con respecto al precio del petróleo. Pero si ese punto D, ese mínimo de gas, lo seguimos indexando con el precio del petróleo, por ejemplo con A, que el punto D se acerque al punto A,
Pues quiere decir que cuando el petróleo esté muy bajito, el precio del petróleo esté muy bajito, el precio del gas va a ser muy bajito. Y eso no le conviene al que vende el gas. Y lo mismo pasa en la parte de arriba. Si ese punto E se alarga en la línea y se acerca al punto B, pues cuando el petróleo sea muy caro, el barril, el gas también tiende a ser muy caro. Y eso no le conviene al que compra el gas. Entonces por eso se fijaron esos puntos mínimos D y E, que se llaman puntos de torcedura. Esos puntos, desde esos puntos es que comenzamos a mover la pendiente de una nueva recta. Aquí en la gráfica vemos la recta FD, del punto F al punto D, y vemos la recta en línea discontinua, la 1 y la 2. Son rectas que tienen pendientes diferentes. Entonces, esa recta 1, si le vamos dando menos pendientes, pues quiere decir que habrá más descuentos. La línea FD representa prácticamente una pendiente 0, una recta de pendiente 0. Entonces, de tal manera que al otorgar ese descuento, que es la pendiente de la recta FD, que la vemos en amarillo, la recta amarilla de abajo y la recta amarilla de arriba son paralelas entre ellas. Entonces eso hace que si nosotros damos un descuento, ese punto D lo alejamos de la línea azul, y al alejarse pues la pendiente de esa línea va a ser más bajita, se va a hacer más plana. Entonces el precio de venta va a subir porque estamos girando o pivotando alrededor del punto F. Entonces ahí vemos la flecha hacia arriba del precio de venta. Y eso es bueno para el que vende, que el precio de venta, cuando el precio del petróleo esté muy bajo, pues que no se baje tanto el precio del gas. Entonces eso es bueno para el que vende. Y en el otro extremo de la S, pues pasa al contrario. El precio de compra va a bajar. Si los precios del petróleo son muy altos, ahí va a bajar el precio de compra y eso es bueno para el comprador. Entonces este tipo de contratos, siguiendo la curva de la S, que es una S que la forman tres líneas rectas, la línea amarilla de abajo, la línea paralela a la línea de paridad del petróleo, que es la púrpura, y la otra línea amarilla, eso es lo que forma la curva de la S. Entonces eso ha hecho que hoy Qatar, por ejemplo, trabaje con pendientes del 10% en sus contratos de gas. O sea, Qatar está dando unos descuentos muy importantes. Aquí vemos en esta gráfica que la línea 1 tiene mayor pendiente que la línea 2. Quiere decir que la línea 2 tiene más descuento. Entonces eso es lo que forma la curva en S, que es con lo que se maneja los contratos grandes de gas para evitar que el gas sea muy bajo su precio de venta o muy caro su precio de compra. Entonces, eso es lo que estamos viendo. La línea recta de F es horizontal, el punto F es un punto de descuento 0, el punto D se llama punto de torcedura bajo y el punto D se llama punto de torcedura alto. La línea recta D es una línea de precios de paridad, línea púrpura, que son precios más bajos que el petróleo y se moverán de acuerdo al sitio donde se ubiquen dichos puntos. Entonces, ¿cuál es la interpretación? La línea naranja que llega a D y la línea naranja que sale de D son paralelas, representan, como hemos dicho, el descuento que históricamente ha estado entre el 12 y el 15%. Imagínense, llevamos ya muchos años moviéndose los contratos en esos porcentajes de pendientes. A menor pendiente el descuento será mayor y la pendiente aumenta o disminuye. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? El gas natural licuado es la materia prima de las gigantes gasoquímicas chinas y de la India, lo que antes llamábamos petroquímicas, aunque ellos son grandes consumidores de petróleo. Para sus petroquímicas, prácticamente todo lo que hacemos con petróleo lo podemos hacer con gas, no solo generar electricidad, sino también meternos a la industria gasoquímica. China en 2021 se convirtió en el principal importador mundial de gas, en el principal, ya bajó a los japoneses del podio. Y China le compra al que le quiera vender a buen precio, siguiendo el modelo de curva en S que tenían los coreanos y los japoneses. Ellos están siguiendo ese mismo modelo. Eso es una cosa importante para tener en cuenta. En el año 2022, este año, el 70% del gas licuado de petróleo que produce Estados Unidos se produjo a partir del gas natural. Entonces eso es importante porque estamos viendo cómo el GLP en su producción está disminuyendo del petróleo y se está saliendo a partir de la industria del gas natural. Y también han entrado actores importantes al mercado del gas natural licuado. ¿Por qué estamos hablando de gas natural licuado? Porque por consiguiente los productores de gas natural licuado son productores de GLP también y van a meter al mercado grandes cantidades de GLP, principalmente Australia, Canadá y Rusia, con anuncios de nuevos yacimientos de gas natural, sobre todo en Rusia. Entonces estos actores en pocos años, se calcula que de aquí al 2025, y si no es que es antes, a raíz del problema de energía que estaban pasando el mundo
por la guerra ruso-ucraniana. En el caso de Canadá se va a posicionar mucho como proveedor de GLP, Rusia también, Australia en el caso del GNL, tiene grandes cantidades de gas ya también para poner en el mundo. Entonces hoy Rusia está distorsionando el mercado del petróleo. Rusia ha otorgado descuentos en el petróleo de hasta 40% a India y a China. ¿Ese petróleo cuál es? El petróleo que Europa dejó de comprar. China aprovechó para llenar sus depósitos para la industria petroquímica y está también comprando grandes cantidades de gas para la industria gasoquímica y para generación de electricidad. India, por su parte, aprovechó ese talante de comerciantes que tienen ellos y está revendiendo el petróleo que compra barato a Rusia y lo vende a precios internacionales al que necesite y así obtiene una ganancia. Obviamente los Estados Unidos están en la mira de ellos porque están diciendo que están evadiendo las sanciones que le han puesto a Rusia. El caso es que Rusia está feliz vendiendo su petróleo, está feliz vendiendo su gas a esos nuevos mercados de India y de China. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa con el GNL si Rusia también le da por distorsionar el mercado? O sea, ponerse a dar grandes descuentos, así como se lo ha dado al petróleo, pues el descuento del 40% es un descuento supremamente alto. Pensemos en un descuento de esos en gas. Entonces, pensemos que si Rusia llega a hacer eso, prácticamente estaríamos diciendo que los rusos estarían trabajando con pendientes negativas. O sea, descuentos superiores al 16.7%. Descuentos muy altos que pueden. Eso lo que va a hacer es bajar el precio aún más del gas. Entonces, esto se lo mostré ¿para qué? Para que podamos ver que el gas es el combustible ideal para la economía del país. Colombia exporta petróleo, pero importa gasolina y diésel, o sea, importa productos refinados, porque aquí no tenemos capacidad de refinar todo lo que el parque automotor demanda, entonces tenemos que importar. Es como si tuviéramos los cultivos de trigo, produjéramos la harina, pero tuviéramos que importar el pan. Entonces esto tiene mucho sentido, disminuir el consumo de productos derivados del petróleo en la automoción y funcionar lo más que podamos con gas, porque es más barato importarlo, eventualmente importar gas, GLP, o si en algún momento tenemos que importar GNL, que importar derivados del petróleo. Nosotros tenemos gas más o menos para entre 70 y 100 años. Venezuela tiene gas para 200 años. Rusia tiene gas para 1000 años. Y estoy hablando no de cifras exageradas, estoy hablando de cifras que son reales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como país? Seguir exportando petróleo que va a ayudar a las finanzas del país ahora que está caro. Entre más caro esté el petróleo, a Colombia le conviene si exportamos petróleo. Y utilizar el petróleo en algunos procesos industriales locales, pero irlo sacando de la automoción. Esos productos refinados como el diésel y la gasolina tienen que ir saliendo y tenemos que irlo reemplazando por gas. Pero que toca importar el gas, no importa, lo vamos a importar más barato siempre que el precio del petróleo. Entonces vamos a recibir mucho más dólares por la venta del petróleo y vamos a gastar pues menos dólares por la importación de gas, de GLP, para desarrollar todo el proyecto de GLP automotor, si el gas que tenemos acá GLP no alcanza, que muy seguramente no va a alcanzar para todo lo que queremos convertir. Y para los que se preguntan, ¿y la industria petroquímica qué entonces? Pues muy fácil, todo lo que se hace con petróleo hoy en día se puede hacer con gas. Es un hidrocarburo inclusive más limpio. Entonces podemos desarrollar todos los productos que hacemos, pasarnos a la industria gasoquímica. Entonces es ahí donde estamos diciendo que podemos gasificar y es una cosa muy importante para el país. No tenemos que gastarnos esas cantidades de dinero, de billones de pesos que se están gastando en el Fondo de Estabilización de los Precios de los combustibles líquidos como la gasolina y el diésel. El Estado está subsidiando la contaminación de la ciudad. Entonces pasémonos al gas. ¿Que el gas va a subir? Sí. El gas tiene su manera de moverse en el mercado del precio, pero definitivamente siempre va a ser más barato que el petróleo. Y ya lo estamos viendo. No se les olvide estos 5 países que van a ser los que van a mandar en el mundo, ya están mandando en el mundo. Vea todos los problemas que han ocasionado Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Qatar. Esos son los dueños del gas en el mundo y son los dueños de la energía en el mundo. Y nosotros tenemos que pensar en nuestro país, con los energéticos que tenemos y con los recursos que tenemos. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes con Propanito. Consecuencias del control del Estado en los precios de la gasolina.
El Estado deja de asumir compromisos sociales con la población al gastar recursos como consecuencia de producir por encima de los costos y vender por debajo de los costos de producción, o importarla a un precio elevado. Se vuelve ineficaz y puede llegar a generar escasez. Un caso específico fue el caso de Venezuela con la gasolina. De tener la gasolina prácticamente gratis, un precio artificialmente muy bajo para la población, pasó a no tener gasolina disponible ni siquiera para venderle a su población, así fuera a un alto precio. Por estar destinando recursos para estabilizar los precios de la gasolina, no vieron que en el gas existía un potencial enorme a más bajo costo de producción no solo para la industria, sino para el sector transporte. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.